gracias, muchas gracias. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es martes 9 de abril. 9 de abril. Mi madre hoy está cumpliendo años. Mamá cumple hoy 79 años. Qué ilusión. Y está celebrándolos por todo lo alto en Madrid, acompañada de la familia. Mamá, todos mis besos son para ti esta noche. Has estado en mi corazón muy vivamente hoy. Ya nos reuniremos el fin de semana. Bueno, hoy ha venido un gran invitado, un brillante politólogo venezolano, un querido amigo, Alfredo Ortega. No se pierdan a Alfredo Ortega, que además estuvo ayer aquí entre el público, viendo la entrevista un poco accidentada y turbulenta con Pedrosa. Alfredo Ortega, no se lo pierdan. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a varias personas, principalmente a tres que están aquí en el estudio. A Lilia Acevedo, tan querida amiga y televidente, a Antonio Casas, bienvenido señor, y a Virtudes Casas, ningún parentesco con Antonio, gracias. También a Jorge Hurón, que está cumpliendo 30 años, a José Villarreal y Joana, que nos ven en Varsovia, of all places, y a Adrián y Alicia Aboites, que nos ven creo que en España, y a Jorge Arce y María Teresa Arce, que nos ven en Virginia y acaban de cumplir aniversario matrimonial. Gracias a todos por vernos. Bueno, el presidente Trump hoy dijo que la culpa de que separen a algunas familias indocumentadas que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos y tratan de entrar irregularmente a este país, la culpa de que dividan a esas familias, dijo Trump, es de Obama. President Obama separated the children. Those cages that were shown, I think they were very inappropriate. They were built by President Obama's administration, not by Trump. President Obama had child separation. Take a look. The press knows it. You know it. We all know it. I'm the one that stopped it. President Obama had child separation. Now, I'll tell you something. Once you don't have it, that's why you see many more people coming. They're coming like it's a picnic, because let's go to Disneyland. President Obama separated children. They had child separation. I was the one that changed it. Okay, thank you very much. Bueno, es el estilo guerrillero de Trump. Él no toma rehenes, no toma prisioneros, ¿no? Es despiadado con sus enemigos y adversarios. Yo discrepo del presidente Trump, no guardo animosidad contra él, pero cuando él dice la casa está llena, ya no caben más, se dan todos la vuelta y regresan a sus países de origen, yo discrepo. Yo sí creo que Estados Unidos tiene el deber moral de recibir a los refugiados que huyen de dictaduras crueles. Por ejemplo, la venezolana, o la cubana, o la nicaragüense. Dictaduras perversas que están en América, en el vecindario, ¿no? Y creo que decir la casa está llena, no cabe nadie más, traiciona el espíritu mismo de este país, que es un país que se ha forjado, que ha construido su identidad precisamente recibiendo a los que vienen de picnic, como dice Trump, pensando que esto es Disney. Pues sí es Disney. Si tú vienes de Venezuela, esto es Disneylandia. Este es el paraíso donde hay libertades, donde puedes soñar con prosperidad, con que tu familia viva una vida mejor que la tuya, ¿eh? Y a mí me parece que cerrar las puertas indiscriminadamente no es una buena idea. Abrirlas indiscriminadamente tampoco. Hay un justo medio ahí, ¿no? Entre tanto, los cubanos, por supuesto, siguen huyendo de esa isla. Esa isla es una cárcel gigantesca. Todos son prisioneros, reos. Nadie es ciudadano con derechos. Y entonces llegan a México con la ilusión de que México no los despache de regreso a casa. Ha estado creciendo muchísimo. Ahorita nosotros ya calculamos según la numeración que tenemos, porque todos se tienen que anotar para tener su número para pasar a la entrevista con Estados Unidos. Y creemos nosotros que ya hay más de 3,000 en Ciudad Juárez, y de esos 3,000 el 80% calculamos que son cubanos. Bueno, yo no digo que entren todos a las bravas y pateando la puerta,
pero tampoco suscribo la idea de que la casa está llena. Hoy el presidente constitucional Guaidó, a quien yo veo con gran simpatía y en quien yo confío plenamente, porque si queremos reconstruir las libertades de Venezuela necesitamos apoyar el liderazgo moral de Guaidó, dijo que vería con simpatía reunirse con el secretario de Estado Pompeo. Creo que es muy oportuno en un momento que la región está en proceso de integración con respecto a lo que sucedió con Prosur hace una semana. Estuvimos invitados, estamos por supuesto en agenda aquí, no pudimos asistir, pero estamos en ese proceso de integración. Así que creo que es muy oportuno de cara a un proceso de integración de la región y de cooperación, sobre todo también con lo que pasa en nuestro país. Gracias. ¿Tiene usted previsto reunirse con él o comunicarse con él vía telefónica? Bueno, sí, eventualmente con los presidentes de la región y también con el secretario de Estado eventualmente. De hecho, no tenemos hoy una agenda fija, pero pudiera ser. ¿El presidente Guaidó es infalible? No. ¿Comete errores? Seguramente. Nosotros también, ¿no? Ha cometido errores desde que valientemente se juramentó como presidente, arriesgando la vida, mientras aquí nosotros en esta cómoda atalaya pontificamos. Seguramente ha cometido errores, pero no por eso lo vamos a menoscabar o a rebajar, no por eso vamos a disparar viciosamente contra él. Él es nuestro aliado, él representa la causa de la libertad, tenemos que apoyarlo, tenemos que ayudarlo, no enlodarlo. O sea que esta es mi postura. Y si viene aquí al programa un invitado de cualquier tienda política que empieza a disparar viciosamente contra Guaidó, se la va a ver conmigo. La confrontación será inevitable. Yo voy a defender a Guaidó, porque Guaidó en este momento es indesligable de la causa de la libertad de Venezuela. O sea que lo necesitamos, ¿no? Y a quienes hay que disparar es a Maduro y a sus secuaces. A ellos hay que dispararles, a ellos hay que enlodarlos y enfangarlos y decirles toda clase de diatriba, ¿no? Lo contrario me parece a mí que es un error capital. El secretario Pompeo estuvo en una reunión recientemente de la Alianza Atlántica y dijo que Estados Unidos no va a tolerar que Rusia siga escalando militarmente en Venezuela. Hablamos de Venezuela. El presidente Donald Trump dejó clara la posición de Estados Unidos. Tienen que salir, ya hemos hablado de eso. Lo hablamos en el contexto de los esfuerzos de Rusia en todo el mundo, ya sea en Ucrania o en Siria, donde los rusos también continúan con su actividad maligna. Hablamos también de Venezuela, hablamos de lo que hicieron en el mar de Azov. Estamos haciendo en cada caso todo lo que podamos para responder colectivamente. En el caso de Venezuela, Estados Unidos también está preparando su respuesta. Esa respuesta que dice Pompeo que están preparando todavía no la han elegido, porque hay un menú, una variedad exuberante de opciones, pero habrá una respuesta. Yo lo dije la semana pasada, la gota que ha rebasado el vaso es que los rusos manden aviones militares con generalotes, con francotiradores, con mercenarios, con torturadores y con armamento de guerra pesado, con baterías antiaéreas destinadas a derribar eventuales aviones de caza norteamericanos. Entonces, una cosa es Maduro diciendo estupideces, eso puede parecer folclórico, bananero, y otra cosa es aviones militares rusos aterrizando en Maiquetía. Esto último yo creo que es inaceptable para la Casa Blanca, ¿no? Hoy Pompeo estuvo en el Senado y el senador por Illinois, Dick Durbin, confrontó a Pompeo. Normalmente en el tema de Venezuela yo estoy con los republicanos, no con los demócratas. Esta fue una excepción, porque el senador Durbin le dijo a Pompeo: oiga usted,
Hay 72.000 venezolanos refugiados en este país que están pidiendo asilo o un estatus migratorio de protección temporal. Yo y Marco Rubio, dijo Durbin, le hemos enviado a usted, señor Pompeo, una carta para que los ayude. Usted no nos ha contestado, no nos dignifica con una respuesta. Y entonces Durbin le preguntó a Pompeo, ¿está usted haciendo todo lo que podría hacer para ayudar a los venezolanos, al menos aquí en Estados Unidos? I think this administration has done more for the Venezuelan people than the previous administrations combined. Well, how about the ones I'm very proud of what we've done. So I think to suggest we've shortchanged the Venezuelan people is inconsistent with our activities. Well, you should come to my office and meet with the Venezuelans who are here with their visas expiring. Perhaps you could see there's more we could do that is not a great problem. And for the record, we're not full. America's not full. We have room for these Venezuelans and others who desperately need the United States at this moment in their history. Muy bien dicho, senador Durbin. Yo aplaudo al senador Durbin. No, ¿cómo es posible que Colombia siga recibiendo, y está bien, y lo aplaudimos, a refugiados venezolanos, que son más de 1.300.000, que el presidente Duque no encuentre la mezquindad de decir la casa de Colombia está llena, no caben más venezolanos? ¿Cómo es posible que Colombia pueda absorber a 1.300.000 venezolanos y Estados Unidos no pueda proteger a estos 72.000 venezolanos que están en un limbo migratorio y que temen ser deportados? Por eso estuvo particularmente atinado, punzante el senador Durbin hoy frente a Pompeo. Incidentally, I just was handed the note that the OAS voted 18-9 to recognize Guaido's representative as Venezuela's ambassador to the OAS. So the OAS, though they're not always in your good favor, I hope you think positively of them at this moment. Y eso lo veremos luego, pero efectivamente hoy el gobierno del presidente Guaidó obtuvo un resonante triunfo diplomático en Washington, en la OEA, porque la intrusa, la impostora representante de la dictadura de Maduro fue echada como correspondía. Y el embajador Gustavo Tarre fue reconocido como el representante del gobierno legítimo, ¿no?, de Guaidó. Eso lo veremos en un momento. Desde Ginebra, la alta comisionada de los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, explicó el alcance, los pormenores, el informe que le ha presentado la misión que ella envió recientemente a Venezuela. El sentido fundamental de esa misión fue primero establecer un espacio de diálogo con el gobierno y con la oposición y con actores de la sociedad civil para mirar y tuvieron acceso a cárceles, tuvieron acceso a personas del mundo político, por supuesto con distintos niveles de gobierno, ya mi oficina había hecho un trabajo previo ya el año pasado y este año de ir en función del otro elemento, que es la crisis humanitaria, de ir a las fronteras con Colombia, de la frontera con Brasil, y luego se fue a Ecuador y a Perú para entrevistar a los migrantes, para conocer sus realidades, para conocer sus dificultades, pero también para saber razones de migración, y eso tenemos todo un reporte que hemos entregado a la vez. Yo he tenido siempre mucha simpatía por la señora Bachelet, la he apoyado políticamente, creo que en general fue una buena presidenta, no tengo nada personal contra ella. Hecho ese preámbulo. A mí me parece que cuando la señora Bachelet dice gobierno y oposición, describe de una manera deliberadamente ambigua el clima político en Venezuela. No es un gobierno y una oposición. Eso sugiere que hay allí una democracia republicana y que el gobierno representa al pueblo. Y usted, señora Bachelet, bien sabe que esa manera de describir o caracterizar la convivencia apocalíptica en Venezuela es injusta, es inexacta. Hay una dictadura y hay unos demócratas, ¿no? Entonces, hay una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos y usted está ahí para protegerlos. Y hay unos demócratas que arriesgan sus vidas
para que en Venezuela haya un gobierno que los respete, a los derechos humanos, quiero decir. Entonces, yo de entrada desconfío de las personas que dicen en Venezuela hay un gobierno y una oposición. No, eso no es exacto. Hay una dictadura perversa, cruel, desalmada, que pisotea los derechos humanos. A esa dictadura hay que confrontarla. Si la señora Bachelet no lo hace, me parece a mí que está haciendo mal su trabajo. Ella aclara luego que su oficina no puede enviar alimentos ni medicinas a Venezuela. Yo creo que hay personas que creen que Oficina de Derechos Humanos es una oficina de asistencia humanitaria. Nosotros no somos quienes podemos proveer alimentos, medicamentos. Digo esto porque a veces uno lee algunas declaraciones y pareciera que creen que nosotros vamos a ir a resolver eso. Tampoco somos la oficina que va a resolver la crisis política que hay al interior. Nosotros como Naciones Unidas estamos llamando al gobierno y a la oposición a dialogar y a buscar una salida política y no una salida de fuerza. Bueno, ella postula el diálogo entre el secuestrador y el rehén. Al hacerlo, para mí es evidente que le hace un favor al secuestrador y a los vecinos que quieren entrar en la casa del secuestrador a liberar al rehén. Porque ella dice, conversen mejor, conversen. Cuando está suficientemente probado que los diálogos son infructuosos y sirven al propósito subalterno de afianzar a la dictadura, de que gane tiempo, de que reciba balones de oxígeno. Entonces, a mí me parece que comete un gran error la señora Bachelet al propiciar el diálogo entre la dictadura que viola los derechos humanos y los violentados, los torturados, los afligidos, que quieren liberarse, que quieren redimirse de esa dictadura. La señora Bachelet elige no confrontarla y elige ser, y lo dice ella misma, neutral. Y dice que si va a Venezuela, ella será neutral. ¿Cuándo será la mejor fecha para ir? Lo primero es que queremos asegurarnos de que una visita mía tenga un abierto espacio para conversar y relacionarse con todos los actores involucrados para que esa sea una visita que realmente tenga sentido, ¿no? Porque nuestro rol es ser independientes, imparciales, objetivos, no selectivos. Y por lo tanto, tenemos que ir con esa neutralidad a conversar con todas las partes, ¿no? Y eso es lo que yo quiero realmente cuidar. No cabe la neutralidad en la crisis venezolana, con todo respeto, señora Bachelet. La neutralidad favorece al opresor y perjudica al oprimido. Usted tiene que tomar partido. En Venezuela hay una dictadura. Si usted no llama a las cosas por su nombre y elige la tibieza de la neutralidad, usted, mal que mal, termina siendo cómplice de esa dictadura. Porque escamotea la verdad, la encubre, la maquilla, la soslaya. Usted está para proteger los derechos humanos y no la he escuchado una sola vez decir que en Venezuela hay una dictadura que los viola, esos derechos humanos. Entonces me parece que usted nos queda debiendo una definición sobre Venezuela, ¿no? Está en deuda con quienes le pedimos, le rogamos que tome partido por el lado correcto de esta confrontación, que no propicie un diálogo inútil y que no sitúe en un plano de igualdad moral a gobierno y oposición, que no son tal cosa. Es un secuestrador y su rehén. Esto es lo que describe el drama venezolano. Saltamos uno, vamos a López Obrador. El charlatán presidente mexicano, el demagogo de López Obrador, que todas las mañanas da unas ruedas de prensa insufribles, se apunta también a la filosofía neutral de la señora Bachelet y del Papa y del presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Es decir, ninguno de ellos dice que en Venezuela hay una dictadura. Todos se cuidan de decir que en Venezuela hay presos políticos, se tortura. No dicen nada de eso, no. Tampoco dicen que Maduro está allí porque nació de un fraude colosal. Tampoco lo dicen. Y, de nuevo, como si hubiera igualdad, equivalencia moral entre ambas partes, las invitan a dialogar. Nosotros hemos propuesto
que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela. Está en los criterios de política exterior de nuestro país la solución pacífica de las controversias. Bueno, es un tonto insigne, es un tonto de capirote, o se hace el tonto y es un gran actor, porque las partes no pueden dialogar. Hay una parte, la parte secuestrada, despojada de su libertad, encadenada, que está además amordazada. O sea, la parte de Venezuela, todos los ciudadanos venezolanos que no son libres, la parte rehén, no puede, no quiere dialogar, lo que quiere es liberarse. Este señor, lo mismo que Bachelet, dice que se libere pacíficamente. No es posible que el rehén se libere pacíficamente. Está atado, está encadenado, está amordazado. Entonces necesita que los amigos del vecindario irrumpan en la casa y, usando la fuerza que sea necesaria, lo liberen. Él solo no puede liberarse pacíficamente. A menos que, y esto parecen creer la señora Bachelet y el señor López Obrador, el rehén pueda hipnotizar a su secuestrador y de pronto reformarlo, adecentarlo, convertir a ese secuestrador en una persona arrepentida de todo lo que hizo, de manera que el secuestrador le dice: te libero, me arrepiento, pido perdón y ahora trae esposas y mándame a la cárcel como corresponde. ¿Va a ocurrir eso? No va a ocurrir eso. Y entonces uno naturalmente se solivianta. Antes de la publicidad, anoche mi invitado, que a mi modo de ver fue excesivamente injusto con el presidente Guaidó, y por eso fue ineludible la confrontación, porque yo apoyo a Guaidó y creo que la salida venezolana necesita de Guaidó, y creo que Guaidó ha sido un valiente. Ya ha corrido unos riesgos personales nada desdeñables. Bueno, dicho eso, mi invitado dijo que Guaidó pertenece a un partido, Voluntad Popular, que a su vez se afilió a la Internacional Socialista. En base a eso, el invitado decía, de nuevo poniendo en entredicho el liderazgo moral de Guaidó, que tanto Guaidó como Leopoldo López son de izquierda, son socialistas y por lo tanto son más o menos la misma cosa que los chavistas, ¿no? Yo me quedé aturdido, asistí a todo eso con estupor. No tenía a Leopoldo López como un socialista ni a Guaidó como un socialista. Los tengo como demócratas, quizás como socialdemócratas. Pero los socialdemócratas en una democracia son necesarios, ¿no? No pueden ser todos de derecha, ¿no? Tiene que haber una izquierda democrática. Decir si son de centro izquierda, la verdad que eso me parece baladí, me parece una fruglería, una pérdida de tiempo, una discusión bizantina. Pero miré mis archivos y efectivamente encontré esto. ¿La Popular es socialdemócrata? Es parte de la Internacional Socialista. Ahora, el gobierno acusa a Voluntad Popular de ser un partido de extrema derecha. No, es centro-izquierda, es de la Internacional Socialista. Esos son ataques que yo todavía no entiendo. Debe ser porque no soy política. No entiendo. O sea, no entiendo esos ataques filosóficos, ideológicos, cuando Leopoldo siempre ha sido muy claro en su visión. Bueno, resulta que efectivamente, como dijo el invitado, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López y también del presidente constitucional Guaidó, está afiliado a la Internacional Socialista. ¿Eso los hace malos o despreciables? ¿O eso los convierte automáticamente en enemigos de la democracia y la libertad? Por el amor de Dios, no seamos tan ignorantes, ¿no? No seamos tan ignorantes. O sea, el señor Felipe González es socialista y es un gran demócrata y fue un gran presidente de España y modernizó España. O sea, se puede ser socialdemócrata y no renegar de las grandes ventajas de la democracia y tampoco renegar de las grandes ventajas del libre mercado. Entonces, descalificar al presidente constitucional Guaidó diciendo que es socialista y que por lo tanto es la misma cosa que los chavistas, a mí me parece una acusación absolutamente injusta,
insidiosa, ponzoñosa. A mi modo de ver, Leopoldo López, no yo y no mis invitados, se ha jugado la vida por la democracia de su país. O sea, a mí no me importa que sea de centro izquierda, de la Internacional Socialista. El señor Leopoldo López es un gran demócrata venezolano. Y esta es mi opinión. Y estoy dispuesto a pelear por mi opinión. Es un gran demócrata venezolano. Y el señor Juan Guaidó se juega la vida cada minuto por la causa de la libertad de su país. Es un gran demócrata venezolano. Me importa un pepino que ellos digan que son de centro izquierda o socialdemócrata. Me parece que es una discusión bizantina. Ellos están del lado correcto de la historia y se juegan la vida para que Venezuela sea un país libre. Tenemos que ir a la publicidad. Gracias. Por supuesto, todos son susceptibles de crítica, ¿no? El que entra en la vida pública, en la vida política, tiene que tener una correa ancha y piel de elefante. Y nadie es intocable y todos son susceptibles de ser criticados, escudriñados, cuestionados, todos, sí, cómo no. Pero en el caso de Venezuela hay que tener cuidado de a dónde disparamos, ¿no? Si vamos a empezar a disparar a la oposición, a Leopoldo, que es socialista, a Guaidó, que es socialista, y a todo el entorno de Guaidó, que son unos ladrones peores que los chavistas, y entonces al final, ¿quién es el adversario? ¿Quién es el enemigo? ¿Así vamos a derrotar a Maduro? No podemos permitirnos esa miopía, esa hemiplegia moral, ¿no? Después de la publicidad voy a conversar con mi querido amigo, el analista político y politólogo venezolano Alfredo Ortega. La mente brillante, no se lo pierdan. Este programa, estoy encantado porque regreso esta noche. Muchas gracias. Bueno, tenemos el mejor público de la televisión. Lo digo con verdadero orgullo porque viene... yo no voy a mentir, no es una multitud, ¿no? Son unas decenas de personas, pero es un público extraordinariamente perspicaz, bien informado, entusiasta. Gracias. Regresa esta noche al programa mi querido amigo Alfredo Ortega. Él es un brillante politólogo venezolano y un gran defensor de las libertades de su país. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Gracias, Jaime, encantado. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, encantado. Tú estuviste anoche aquí en el estudio, pero como espectador, ¿no? Yo entrevisté a Pedro Pedrosa. No sé si Pedro es tu amigo. ¿Son amigos? Sí, yo conozco a Pedro desde hace más o menos 7 años. Ok. Pero lo de anoche debo confesarte que fue una coincidencia. Yo estaba en el programa de Oscar Aza, invitado. Sí. Y me quedé conversando con el invitado que estaba conmigo, Simón Rodríguez, una excelente persona que conocí ayer. Y de repente, yo también lo conocí ayer a Simón, lo quiero invitar. Sí, estuvo aquí también como parte del público. Y en eso me encontré a Pedro, que generalmente me avisa cuando viene a Miami, pero esta vez no me avisó, y entonces le dije, bueno, vas a estar en Bailey, bueno, aproveché y me quedé para verlo. Sí. Pero sí, lo conozco hace 7 años. Sí. Y es un buen muchacho y yo le tengo aprecio y lo volvería a invitar. Sin embargo, fue inevitable que yo confrontara con Pedro, porque a mí me pareció, querido Alfredo, que él criticó con excesiva dureza a Juan Guaidó y en cambio fue extrañamente benevolente con el dictador Maduro. ¿Por dónde comienzo? Él dijo que, en su opinión, Maduro no estaba en una situación particularmente frágil o precaria. Dijo que lo veía sumamente cómodo. Bueno, esas son sus palabras y esa es su percepción. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú crees que desde el 23 de enero, día en que se juramentó Guaidó, a hoy, martes 9 de abril, habiendo transcurrido unas pocas semanas, Maduro está en una posición más cómoda de la que estaba en diciembre, o Maduro está hackeado, está sitiado, está acorralado? ¿Cómo lo ves tú? Jaime, tiene matices. Yo sí creo que está en problemas. Yo creo que está en una situación en la que ningún tirano quisiera estar. Hasta hace poco lo reconocía todos los países del mundo prácticamente.
no tenía congeladas cuentas de muchas de las posesiones de la República fuera del país, sus criminales más cercanos no tenían sanciones por parte de una administración firme como la de Donald Trump. Sin embargo, no es la primera vez que Maduro está en problemas. Es decir, si tú lo comentabas antes, y me encanta que lo hayas hecho, en el 2013 Maduro se robó las elecciones. Sí, claro. Eso es un tema que no mucha gente habla, pero es muy importante recordarlo. Sin decir que ni siquiera demostró ser venezolano, con lo cual ni siquiera podía ser candidato. Sí. Hasta el sol de hoy no sabemos o tenemos la sospecha de que es colombiano, por lo tanto no podía ser candidato. Luego, en el 2014 tuvo una crisis tremenda cuando los estudiantes se fueron a la calle y llamaron a un diálogo donde participaron muchos de estos personajes de la MUD con el gobierno, y ahí Maduro estaba acorralado. Luego le pasó en el 17 otra vez, cuando la gente se fue a la calle otra vez. O sea, ha estado en apuros antes y ha salido airoso. Pudiéramos presumir que esta es la peor situación en la que ha estado. Sin embargo, mientras eso no se traduzca en la salida de esos criminales del poder, podemos estar hablando aquí no sé cuánto tiempo, si Maduro está presionado, si Maduro está en jaque, si no está en jaque, y el drama es que cada día que ese criminal permanece en el poder, contamos por decenas, centenas, los muertos, las víctimas, el secuestro que tú perfectamente describiste. Bueno, has hecho bien en recordar las revueltas callejeras con muchos muertos en el camino del 14 y el 17, porque, te soy franco, en ambas ocasiones yo estaba bastante persuadido de que Maduro iba a caer en cosa de meses. Yo también. No ocurrió. Yo también. Y no ocurrió. Y quedaron centenares de muertos. Así fue. Y la ilusión se fue desdibujando y se fue difuminando, ¿no? Entonces, esto podría volvernos a ocurrir, efectivamente. Ahora, ¿tú dirías que Guaidó ha cometido algún error importante desde que se juramentó como presidente? Creo que muchos. ¿Cuáles, por ejemplo? Creo que muchos errores. Muchos importantes. Muchos importantes, sí. Y es que hay uno fundamental, un error de origen, es no hablar de desmontar el Estado chavista. Es decir, yo tengo la impresión de que esto a veces se toma muy a la ligera. Esto de cese a la usurpación, gobierno de transición, esto me parece a mí algo inventado por alguien del marketing político, una suerte de consignas un tanto superficiales. Yo creo que hay que hablar a estas alturas, decirle a Maduro usurpador es como decirle a un violador de niños mala gente. Maduro es un criminal, no es un usurpador, es un criminal que está justificado ser removido del poder por el método que sea. Entonces, esa claridad moral, esa justificación moral de que Maduro debe ser removido por el método que sea, yo no la veo en Juan Guaidó. Es interesante, te interrumpo solo para decirte que efectivamente describir a Maduro tan solo como un usurpador es hacerle un favor. Sí, es evidentemente esa es la forma como yo lo veo. El día 22 de febrero, que fue el día que intentaron entrar ayuda humanitaria, que como muchas veces tú lo has comentado aquí, se le dijo al país que la ayuda entraba sí o sí. Bueno, eso yo me tomo el sí o sí en serio. Sí. ¿Tenían un plan para meterla como fuera? Evidentemente no. Esa noche, cuando estos militares estaban pasando a la frontera de Colombia, él colocó en Twitter algo que decía más o menos esto: Chávez no hubiera hecho lo que está haciendo Maduro en los cuarteles. Eso lo escribió Guaidó. Juan Guaidó. Entonces, un momento. Ya, ¿qué es esto? O sea, queremos salir de Maduro, pero Chávez estaba bien. ¿A ti te decepcionó eso? Absolutamente. Y es no solamente Guaidó, Stalin González en una declaración, el país hay que reconstruirlo con los chavistas, Carlos Vecchio dijo algo parecido con los chavistas del Parlamento. Es decir, cuando yo te digo el Estado chavista, yo creo que eso es lo que hay que atacar y desmontar, el Estado chavista completo. A mí no me interesa salir de Maduro mañana y que el Estado chavista criminal quede intacto. Tú hablabas de la izquierda democrática, no tengo ningún problema con la izquierda democrática, pero un partido como el Partido Socialista Unido de Venezuela, eso es una organización criminal
que tiene que ser proscrita. Claro. Entonces tú no puedes hacer políticas con ellos. Claro. Pero el punto, yo hablaba de la izquierda democrática defendiendo que Guaidó, si lo es, y no me consta y tendría que preguntárselo. Yo creo que lo son. Yo creo que son socialistas. Efectivamente están inscritos en la Internacional Socialista. Pero son socialdemócratas, creen en la democracia. Yo pienso que sí. Lo han demostrado. Coincido contigo. Esto es lo que hay que rescatar. Sí, me parece bien. La pelea ahora es por la democracia. Reconquistada la democracia, entonces nos permitiremos el debate de qué tamaño tiene que tener el Estado y cuáles son las funciones que tiene que desempeñar. Eso está subordinado. Sí, definitivamente. El problema es, Jaime, qué tan dispuestos están estos actores políticos. No te hablo, el régimen es criminal, esos no son actores políticos, esos son unos ampones. Correcto. Los actores políticos me refiero a Guaidó y a su entorno. ¿Qué tan dispuestos están a desmontar el Estado rentista, el Estado que le ha hecho tanto daño, que era un poco lo que explicaba Pedro anoche? Es interesante porque Pedrosa decía, a mí me pareció que él no confiaba totalmente en Guaidó, me pareció. Yo sí confío en Guaidó, pero me parece detectar que tú tampoco confías plenamente en Guaidó. Yo no creo que sea, ¿qué te digo? Yo no creo que sea un corrupto ni mucho menos, no creo que sea mala persona, pero creo que tiene unas limitaciones propias de la vida que le ha tocado vivir, que a lo mejor no la ha escogido. A mí me tocó venirme para acá, tú estás ahí, la gente está aquí, a él le tocó vivir una cantidad de cosas que yo creo que le ponen un techo a su liderazgo. Pero ojo, ese pudo ir también, ¿ah? Su papá le dijo, vámonos Juan, su papá hace taxi en Tenerife, y Juan le dijo, papá, yo me quedo. No, está bien. Él se pudo ir y se quedó, ¿ah? Y coincido contigo cuando dices que se juega la vida todos los días. Yo cada vez que lo veo montado en un carro, en una camioneta, en una tarima, no puedo sino pensar a un criminal de los de Maduro como un francotirador para matarlo. O sea, se está jugando la vida, pero el que se dedica a la política y más en un régimen criminal sabe a lo que se está exponiendo. Sí. ¿No? Lo hablábamos antes fuera de cámara, la cita con la muerte está garantizada, eso no tenemos que... Sí, pero entonces, ¿eso no es lo más importante, que él está arriesgando la vida por la democracia de tu país? No, yo creo que no, porque... ¿Qué es lo más importante? Bueno, arriesgar la vida la arriesga todo el país todos los días. O sea, él porque es la figura política, el presidente según la Constitución, otra vez la Constitución chavista, que ese es otro problema que yo tengo. Por ejemplo, ellos no se han desmarcado, Jaime, del tema de bolivariana, de la República Bolivariana. O sea, ¿por qué Guaidó no dice, esta es la República de Venezuela, no la República Bolivariana de Chávez? ¿No? Pero quizás son cuestiones que él está guardando para después, cuando ganemos la batalla. Pero ¿cuándo, Jaime? Es que esto no es una cosa en la que podemos darnos el lujo de, bueno, vamos a ver más adelante qué hacemos. Esto es perentorio, o sea, esto es día a día que contamos las vidas. ¿Y tú sientes que, como más o menos sugirió Pedrosa anoche, tú sientes que el liderazgo de Guaidó ha perdido fuerza en estas semanas? Sin duda alguna. Te lo dijo en la entrevista que tuviste la semana pasada aquí, Patricia Poleo, que ella habló de una de las encuestadoras. Ella citó una encuestadora de Meganálisis. Sí, yo estoy tratando de hablar con el dueño de la encuestadora. Sí. Yo no creo a pie juntillas esos números. Decir que Guaidó ha caído 30 puntos. Pero se percibe, Jaime, en las redes sociales, en las mismas manifestaciones, y es normal que sea así. ¿Por qué es normal? Porque a la gente tú no le puedes pedir más. ¿Qué no ha hecho el pueblo venezolano hasta ahora? Las madres han entregado a sus hijos, los que el 2014, 2017, sin hablar de la delincuencia de 20 años que ha justificado el chavismo, que la delincuencia ha sido una política de Estado para mantener a la gente en terror. La gente ha pasado hambre, por último le han quitado la luz, le han quitado el agua, encima los mandan a marchar, desarmados, a enfrentarse con los criminales estos que tiene Maduro, llamados colectivos, que son unos asesinos. O sea, ¿qué más le vamos a pedir a la gente? Y entonces, ¿qué puede hacer Guaidó? ¿Pero qué puede hacer Guaidó que no haya intentado ya? Mira, yo creo que tiene que buscar el apoyo donde lo puede recibir. Yo creo que la figura clave en todo este conflicto es el señor Donald Trump. Sí. Yo creo que Estados Unidos, con su claridad moral, con su poderío militar, con su poderío económico, con su posición de influencia geopolítica en todo el mundo,
es el país llamado a ayudar. Pero, ¿crees que Guaidó debe ir a reunirse con Trump? Pero sin duda alguna. Sí, yo también. Sin duda alguna. Cuando yo vi a la esposa de Guaidó con Donald Trump, y no solo yo, leí muchos comentarios, bueno, ¿dónde está Juan Guaidó? O sea, ¿por qué se reunió con Duque y con Piñera y con Marito, el de Paraguay, y con el presidente de Brasil también se reunió? Y no con Trump. Y no con Trump. Bueno, ¿dónde estaba? Estaba en Venezuela y enfrentó a la dictadura, se arriesgó a que lo apresaran y torturaran, o sea, tampoco estaba de vacaciones. No, nadie ha dicho eso. Él sintió que su deber moral era regresar. Sí. ¿Pero debería reunirse con Trump? Sí, estamos de acuerdo. Sin duda alguna. Y yo le diría al presidente Trump, presidente, ¿qué tenemos que hacer para que usted nos ayude? O sea, a modo de súplica. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hace falta? Sí. Porque estos criminales no van a salir por ninguna vía que no sea una fuerza superior a la de ellos. Estoy completamente de acuerdo, completamente. Hagamos una primera pausa reflexiva. Esos son aplausos espontáneos del público. Después de la pausa te voy a preguntar si tú crees, como dijo nuestro invitado de anoche, que el entorno de Guaidó es profundamente corrupto, tan corrupto como la dictadura chavista. Regresamos con mi buen amigo Alfredo Ortega. Un aplauso para él. Ya volvemos. Gracias. Por supuesto, los dos hondamente preocupados por la crisis que se abate sobre Venezuela, que además es una crisis que cada día parece estar peor, ¿no? Querido Alfredo, tú hace ya un tiempo largo que no vas a Venezuela, supongo. Bueno, tengo 15 años que vine de Venezuela y nunca regresé. Claro. Pero volverás pronto, ¿no? No lo sé. No eres muy optimista. Bueno, primero que yo soy un enamorado de Estados Unidos y gracias a Dios tengo mi vida aquí, mi familia está acá. Somos dos enamorados de Estados Unidos. Y entonces, sí, supongo que en algún momento me gustaría llevar a mi esposa, que es colombiana, y a mis niñas que nacieron acá, para que conozcan el país donde nació su papá y su esposo, ¿no? Entiendo. Pero que tengo una gran ilusión de regresar a Venezuela, siento por Venezuela lo mismo que siento por Cuba y por Nicaragua. O sea, quisiera ver esos países libres. Comprendo. O sea, no me gusta ver a estos criminales en el poder sometiendo a los pueblos. Comprendo. ¿no? Y son los tres países que tenemos más cerca que están sufriendo. Y lo veo así, ¿no? Evidentemente más por Venezuela porque ahí nací. Pero el mal es el mismo mal que nació en Cuba y que ahora está aquí con estos satélites, estos tiranos. Sí. Qué interesante, muy bien. El exilio educa. El exilio obliga a tener una relación más racional con el país de origen, ¿no? Y a desapegarse un poco, aunque duela, de la aldea, de la tribu, de esa primera llamada de donde venimos. Bueno, dicho eso, a mí me pasa un poco lo mismo. ¿Qué otro consejo le darías a Guaidó? Quiero decir, tratemos de ayudarlo, ¿no? De ayudarlo, porque si le vamos a estar marcando, señalando todos los errores que ha cometido, el pobre se va a desmoralizar. Yo creo que hay que ayudarlo para que su emprendimiento llegue a buen puerto, tenga un final feliz. Esta es una película que se está rodando día a día. Queremos que tenga final feliz. ¿Qué le aconsejaría? Mira, yo le diría que hay suficientes venezolanos brillantes regados por todo el mundo como para tener que hacer gobierno con los chavistas. Sí. Es decir, hace 3 semanas, un mes, se reunió en su despacho la Asamblea Nacional con los exministros de Chávez, con un grupo numeroso de gente que trabajaron con Chávez. Sí. Entonces yo siento que Guaidó, que es un poco producto de este sistema de la MUD y ahora el Frente Amplio, que es todavía peor, porque el Frente Amplio es la MUD recibiendo a los chavistas supuestamente arrepentidos, ¿no? Y reciben primero, se babean por un chavista de esos arrepentidos, que de repente una persona como yo, que he sido opositor 20 años y que combatía a Chávez desde el día 1. A ellos les parece como más interesante un chavista arrepentido que una persona que diga Maduro es un criminal, ese sistema hay que cambiarlo todo. Entonces, yo creo que no hay necesidad de seducir a los chavistas cuando tienes el 80% del país. Vamos a suponer que debe ser una cifra que está por ahí. 80% del país quiere un cambio, 85% del país. Corto. A lo mejor me quedo corto. Hay suficiente gente brillante ahí. Por otro lado, lo que te decía antes, yo le preguntaría a Guaidó,
Si él quiere, esta sería la primera pregunta que yo le haría. ¿Quieres desmontar el Estado chavista? ¿O lo que vamos a cambiar nada más es al presidente? A ver, ok, son ideas interesantes las que planteas. Quizá Guaidó se defendería diciéndote, pero Alfredo, yo me tengo que reunir con los chavistas arrepentidos, reformados, exministros que abominan a Maduro, porque tengo que convencer a los generales que en su día fueron chavistas de que terminen con esa pesadilla y echan del poder a Maduro y sus secuaces. Entonces, él está haciendo ese esfuerzo de persuasión, por eso les ofrece una amnistía. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vamos a suplicar a unos señores que desde el día 1 escogieron ubicarse del lado del criminal? Sí. ¿Hasta cuándo le vamos a decir, por favor, ya, sean buenos, hagan su trabajo, arrepiéntanse? ¿Tú crees ya? que no va a ocurrir? No, no se van a arrepentir. No, yo creo que ya tuvieron ocasiones de sobra para hacerlo. Sí, se les dio un ultimátum incluso. O sea, ¿cuánta gente más tiene que morir para que estos criminales que acompañan a Maduro se le volteen? Sí. O sea, ¿qué están esperando? ¿No crees que esos generales no se van a voltear? No, yo creo que no. No, y además creo otra cosa peor. Creo que la forma de que se volteen es obligándolos, o sea, hay que someterlos por la fuerza. Sí. No suplicarles que primero fue la ley de amnistía y después pasaron en la Asamblea Nacional una suerte de incentivos. O sea, no fue solamente la amnistía, fueron más allá y le dijeron, bueno, el militar que se le voltea a Maduro, entonces le vamos a mantener el cargo y le vamos a dar esto y le vamos a dar una cosa que, o sea, ahí tú dices, bueno, ser un criminal paga en este sistema. Pero en tu opinión eso entonces, tampoco sirvió, ese esquema no funcionó. Tampoco sirvió y moralmente, Jaime, yo no quiero repetir la historia de Colombia de ver a un Timochenko y ver a un Iván Márquez en el Congreso, cuando deberían estar en la cárcel, en el único sitio donde deberían estar. Estoy de acuerdo. Entonces, las impunidades, las amnistías con este tipo de personajes, hay que tener cuidado, ¿no? Claro. No llevan a nada. Bueno, pero entonces, si yo estoy en los zapatos de Guaidó, ¿qué hago? Una opción es irte al exilio y desde el exilio organizar, ¿no? Un gran movimiento de liberación. ¿Qué está haciendo en Venezuela? Es la pregunta que yo te haría. ¿Qué está haciendo Guaidó en Venezuela? Manteniendo viva la llama de la esperanza. Ya eso está vivo y está ahí y la gente ha demostrado que lo apoya y la gente no se va a volver chavista, madurista después de 20 años. O sea, la gente odia a Maduro, la gente odia al chavismo, hay que salir de ello. Ahí no está siendo operante. Pero no ha hecho una cosa todavía. Todavía. Te pregunto si la podría hacer, si sería conveniente que lo hiciera. Yo no lo he visto decir, vamos a Miraflores, conmigo a la cabeza. Y esta marcha no se detiene hasta entrar a Miraflores. Yo creo, Jaime, hasta hace poco, hasta antes de ver morir todos estos jóvenes, en el 14, en el 17, que hemos hablado, que uno ve y viéndolo desde aquí, no me imagino el que lo vio allá. Yo creo que es una irresponsabilidad mandar a la gente, de nuevo, desarmada, a enfrentarse con unos tipos que no les va a importar matar a los que haya que matar. ¿Tú no lo harías? Yo no lo haría. Yo lo haría si puedo garantizarme de que hay gente armada de este lado. Ahora, ojo, que se va a defender. Tu argumento, un argumento sensible, va a morir mucha gente inocente, va a ser una masacre, es el mismo que en su día usó Enrique Capriles, año 2013, a poco del fraude que le hicieron, le robaron la elección, y mucha de la gente que ahora goza, se regocija atacando a Capriles, como el invitado de anoche Pedrosa, diciendo que Capriles es un ladrón, un vendido. En ese momento a Capriles le dijeron que era básicamente un colaboracionista de la dictadura. Y entonces, ¿en qué quedamos, Alfredo? No, creo que son situaciones distintas. Creo que... Porque él en ese momento también quería proteger al pueblo, como ahora tú lo quieres proteger. Bueno, lo quiero proteger, Jaime, porque me parece injusto que gente siga muriendo sabiendo que los del otro lado están armados y este lado no. Tienes un punto, o sea, pero entonces no es que Enrique Capriles tenía razón el 13. No, pero es que Jaime, yo no es que no quiero que vayan, es que no quiero que vayan desarmados. Yo quisiera que pudieran defenderse. Sí, pero también estaban desarmados el 13. Y la misma gente que demonizó a Capriles el 13 por decirle a la marcha no salgan, los van a matar, ahora dice no salgan, los van a matar. Bueno, pero es que, insisto,
Yo quisiera que fueran, pero que pudieran defenderse. Lo que no quiero es que vayan desarmados y con escudos de cartón y los otros todos con total protección. Claro, estoy de acuerdo contigo. O sea, tú eres sensible a que ocurriría una gran matanza. Hay gente, sin embargo, Miguel Enrique Otero, del diario El Nacional, estuvo acá, es un señor, es un hombre inteligente, ¿no? Y Miguel Enrique dijo, esa marcha a Miraflores se tiene que hacer porque provocaría una confrontación final con la dictadura. Si van 1 millón de personas, como ocurrió en el Cairo, y se plantan frente a Miraflores, no vuelven a sus casas, se plantan. Sí, es un muy buen punto, porque hasta ahora no hemos visto algo así, y ese es parte del problema también, ¿no? O sea, te he respondido pensando conforme a lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Que ese 1 millón de personas que han salido muchas veces a la calle regresa a su casa. Exactamente. Pero no es lo mismo decir, vamos a marchar de 11 a 3 y a las 3:30 cada uno se va a su casa. No es lo mismo decir, vamos a salir a la calle, vamos a ir a tal plaza, frente a mi... y nadie vuelve a su casa y nos quedamos ahí hasta que cae el dictador. Esa es una carta que no se ha jugado. No se ha jugado, y como te digo, estoy preocupado por la gente. ¿Tú crees que sería irresponsable? Sería irresponsable si los ponemos a enfrentarse desarmados contra estos criminales que, o sea, yo buscaría toda la ayuda posible. Sí, claro, pero si eso ocurriera... No sé, es una elucubración. No sabemos. ¿Tú no se lo aconsejarías a Guaidó? De momento no me siento cómodo con eso. Me siento cómodo con una fuerza superior que los aniquile, que los someta de una vez. Claro, por supuesto, yo también, mucho mejor. Pero ¿qué pasa si Guaidó va a la Casa Blanca y habla con Trump? Y Trump le dice, señor presidente Guaidó, de momento tenemos otras prioridades, no lo podemos ayudar. ¿Qué hace Guaidó? ¿Qué hace? ¿Cómo construye él esa fuerza liberadora? Tiene esa última carta, tiene esa carta, Alfred. Sí, no lo sé. Yo en este momento no me siento cómodo de decirle que haga eso. La marcha Miraflores. O sea, Miraflores no, porque además esto no es una cosa de... Es decir, este régimen criminal es terrible para todo, pero ha sido bueno en algo, en mantener el poder a cualquier precio. Es decir, ellos no van a estar esperando en Miraflores a que vengan a tumbarlos, no. O sea, ese 1 millón de personas no se va a formar ahí de manera... No van a dejar que lleguen cerca. Correcto. Y tienen sus estrategias y trancan aquí, trancan allá y matan unos por allá y ya la gente se empieza a ir. O sea, esto es una cosa que no es tan sencillo, vamos a decirlo así. Yo no digo que sea sencillo, pero provocar ese clima de confrontación podría a su vez propiciar el quiebre del mando militar. O sea, puede llegar un momento en que los militares digan, estos paramilitares, los colectivos están matando a los muchachos y esto se terminó y se levantan, no sé. Pero si no hay esa confrontación, no los pones a prueba. Ahora, también se ha planteado en esta tribuna que Guaidó debería, desde el exilio, articular una suerte de fuerza liberadora, de ejército de venezolanos. ¿Cómo verías eso tú, Alfredo? Con total simpatía. Es que cualquier cosa que se pruebe que no se haya probado, con la excepción de la marcha del 1 millón de personas, que tiene muchos ángulos y que no es fácil aprobarla. Sí. Yo creo que eso es perfectamente válido. Y es viable, es fácil de hacer, se puede hacer. Bueno, por leyes de Estados Unidos, ellos no pueden armar un ejército acá para invadir otro país o por eso cuando Bahía de Cochinos tuvieron que irse a Guatemala, a Nicaragua, entrenarse en otros sitios, ¿no? Correcto. Pero es perfectamente válido, porque tú lo explicaste perfectamente en la introducción. Tú hablabas del secuestrador y de los secuestrados. Tú vives en tu casa con tu familia. Viene alguien a entrar en tu casa. ¿Tú tienes derecho a matar a esa persona? Por supuesto que tienes derecho a matar a esa persona. Claro. Eso es una ley en la Florida y en muchos estados de los Estados Unidos. Lo mismo pasa con Venezuela. Pero quiero seguir con el símil que tú has planteado. Yo estoy en mi casa, ¿ya? Sí. Y tú eres mi vecino. Y yo sé que en tu casa tú eres mi vecino. Sí. A ti un intruso te ha tomado de rehén. Y a ti y a tu familia los están torturando. ¿Y yo tengo el deber de intervenir? Claro que tengo el deber de intervenir. Por supuesto que sí.
Totalmente. Soy tu amigo, tu vecino, sé que te están torturando a ti y a tu bebé. Yo tengo que hacer lo posible para que todo el vecindario entre a ayudarte. Por supuesto. O sea, y ese es el caso, ¿no? Sí. Yo lo veo así. Es que yo soñaría, Jaime, con una coalición liderada por Estados Unidos, donde esté Israel también. Israel. Donde esté Brasil. Claro, y España. Israel, que se juega todos los días su existencia. Sí. Desde tiempos bíblicos, pero sobre todo desde el 48 cuando se creó como Estado. Israel sabe lo que es estar en jaque todos los días y por eso se defiende y tiene la claridad moral de decir, no señores, con nosotros no se vengan a meter, déjenos en paz, que queremos vivir en paz. Sí. Efectivamente, está el caso moral de que Maduro hay que sacarlo como sea. Y que deberían todos, debería Piñera, debería Macri, Vizcarra, Duque, Bolsonaro, Trump, deberían todos decir, mira, yo voy a poner como cuando la guerra en Irak, que hasta República Dominicana mandó soldados, España mandó sus soldados. Sí. Es que así debería ser. Porque, siguiendo con la metáfora, los vecinos están escuchando los gritos de la casa tuya que ha sido tomada por un intruso que estás torturando a ti y a tu familia. Todos estamos escuchando los gritos. ¿Cómo podemos irnos a dormir tan tranquilos y decir, bueno, mejor me pongo unos tapones, no escucho lo que mi vecino está sufriendo, porque que se arreglen en paz, que dialoguen las partes? Dime tú. De acuerdo. Que dialoguen las partes. Totalmente. Y lo dijo, comentábamos acá fuera del aire que durante la campaña Iván Duque dijo en múltiples ocasiones que él confiaba en la diplomacia y que él no veía con simpatía una salida militar en Venezuela. Sí. Eso lo dijo Iván Duque. Sí. Y a eso se aferra. Y me cuentan personas cercanas al gobierno de Guaidó que después del intento de entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela por Cúcuta, que ahí Colombia pegó un frenazo en cuanto al tema de la ayuda. O sea, prácticamente están estos militares allí que se pasaron por... Son 500, 600, no sé cuántos. Casi 1000. Son casi 1000. Y están casi echados a su suerte prácticamente. Así que... ¿Te puedes quedar un ratito más? Toda la noche, si quieres. Gracias. Es un placer conversar contigo. No siempre estamos de acuerdo, pero tu contribución es muy valiosa, muy valiosa. Estamos aquí tratando siempre, yo por lo menos, tratando siempre de ayudar a que el presidente Guaidó tenga éxito. Y estamos con él. Yo estoy con él. Fíjate, yo quiero que el país sea libre. Sí. O sea, lo mío es más amplio que lo tuyo. Tú te has enfocado en Guaidó, en que apoyar a Guaidó. Yo quiero que Guaidó pueda hacer política en Venezuela, en un país libre. Sí, claro, por supuesto. Esa es mi aspiración. Sí, lo has dicho bien, por supuesto, lo has dicho bien. Pero evidentemente Guaidó es, en este momento, es el presidente de tu país. Entonces, yo creo que tenemos que estar con él, ¿no? El presidente, según la Constitución chavista. Pero es la Constitución que habrá que cambiar más adelante. ¿Y por qué no la cambiamos desde ahora? ¿Pero cómo la cambias desde ahora? Bueno, precisamente con todo esto que estamos hablando, con el uso de la fuerza. Sí. Estos muchachos, o sea, yo creo que estos son unos pistoleros, son peores que yo estos muchachos. Es que yo creo que hay que aprovechar esta circunstancia para montarnos en un país de verdad, en un país de primera, y no hacer esto, tú sabes, a modo de... Entiendo. A modo de poco a poco, ¿no? O sea, aprovechemos, porque mira lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua hubo una situación similar con los sandinistas antes. Hicieron un cambio allí vegetariano, como dicen algunos, light, ¿no? Y mira lo que pasó a la vuelta de unos años. El violador Daniel Ortega regresó al poder. O sea, el Estado sandinista se mantuvo. No siga. Regresamos después de la pausa con Alfredo Ortega. Es un muy inteligente analista político, politólogo venezolano. Yo te había anunciado una pregunta que al final, en medio del calor y el fragor de la conversación, la fui posponiendo. Y la pregunta era, anoche el invitado, Pedrosa, dijo que para él el entorno de Guaidó es tan corrupto como el chavismo. ¿Tú estás de acuerdo con esa observación? Yo creo que hay mucho corrupto en el entorno de Guaidó. Y creo que, de nuevo, los matices, ¿no? No sé si tan corruptos como los chavistas, a lo mejor no. Vamos a decir que no. Pero yo creo que una figura como Manuel Rosales hay que
estar a kilómetros de ella. ¿No? Pero tú dirías que Rosales es entorno de Guaidó. No sé si entorno, pero es del partido de Stalin González, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, y tiene diputados en la Asamblea Nacional y estaba parado al lado de Guaidó. O sea, si no es entorno, o sea, en política es muy importante con quién te retratas y quién está al lado tuyo. Guaidó no debió hacerse un retrato con Rosales, no, para nada, en lo absoluto. Y no es la primera vez, ha salido varias veces Guaidó con Rosales. ¿Estás seguro de eso? Totalmente, absolutamente. Y Rosales va a pasar la historia como yo creo, digo yo exagerando, el único personaje en la historia universal que regresa a un país para que lo pongan preso. O sea, estoy siendo sarcástico. Sí. Él estaba en el exilio en Perú, en Panamá, regresó a Venezuela. Pero sabía que lo iban a liberar. Por supuesto. Claro. ¿Y entonces a cambio de qué? Claro, Yo no defiendo a Rosales. Un personaje nefasto. Pero el caso de Capriles, te quiero contar algo de Capriles, que lo dijo Pedro anoche y tiene toda la razón. El testimonio bajo juramento en Brasil, por la justicia brasilera, de Eusenando Acevedo, se llamaba el representante de Odebrecht en Venezuela, y él declaró bajo juramento que Maduro le pidió 50 millones para su campaña y que le dio 35. Y a Capriles no sé cuánto le pidieron, pero también le dio dinero a la campaña de Capriles. Hasta cuenta que en la casa de Capriles le trajo un vaso de agua y el señor Acevedo le dijo: muchas gracias, que el próximo presidente de la República me está trayendo un vaso de agua, es un honor. O sea, eso es una realidad, Jaime. Ese testimonio está. Mira, hay una pregunta en política. Déjame decirte esto que por nada del mundo se me puede olvidar, y perdóname. Yo tengo un buen amigo que se llama Federico Bocanera, y él, un sabio de la política, y él me dice, una pregunta clave en la política es ¿quién paga la cuenta? ¿De qué viven estos políticos? Eso es una pregunta fundamental. Edgar Zambrano, primer presidente de la Asamblea Nacional, parado al lado de Guaidó en esa tarima que estamos describiendo, según varios testimonios, incluido un magistrado chavista, Cristian Serpa, que se vino desertando, escapó del Tribunal Supremo chavista, dice: hay varios políticos venezolanos financiados por Raúl Gorrín, que es una figura, como tú sabes, del entorno del régimen, uno de los grandes corruptos del régimen, y uno de los que es asalariado en esa lista es Edgar Zambrano. Ese es otro de los que estaba parado al lado de Guaidó. Tú dices que Zambrano, que es cercano de Guaidó, recibe dinero de Gorrín. Bueno, no lo digo yo, lo han dicho tres fuentes distintas. Creíbles. Y Luis Florido, parado de este lado de Guaidó, también. Vínculos, reuniones con Diosdado, dicen que tenía negocios con la UNEFA, que era proveedor de no sé qué cosa. O sea, hay muchísima corrupción y muchísima gente mala en el entorno de Guaidó. Vamos a suponer, yo sí creo que Guaidó es una persona honesta. O sea, hasta ahora no tengo por qué pensar lo contrario. Creo que a lo mejor está preñado de las mejores intenciones. Pero como te decía antes, el precio de salir de Maduro no puede ser juntarse con lo peor de la política, habiendo tanta gente valiosa y teniendo un país que te apoya. Entiendo tu punto. A ver, vamos por partes. Vamos a suponer que es verdad que Odebrecht le dio dinero a Enrique Capriles. Y vamos a suponer que Capriles usó esa contribución, una donación de campaña, no para robarse el dinero, sino para recorrer Venezuela, enfrentando primero a Chávez y después a Maduro, defendiendo que Venezuela tenía que volver a ser un país libre. ¿Por qué eso convierte a Capriles en un sujeto igual a los ladrones del chavismo? No digo que igual. Cuidado con eso, cuidado con eso. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no creo que igual. Es decir, el caso de Capriles, tú sabes que cada vez más, ojalá y el final no sea el mismo, pero a mí muchas veces Guaidó se me parece a Capriles, hasta por las cosas que escribe, la forma como habla, o la forma como razonan. ¿Tú estás en contra de Capriles? ¿En contra en qué sentido? Es decir, ¿no crees que su contribución a Venezuela ha sido positiva? Bueno, mira, yo creo que ha sido un valioso luchador, pero digamos, yo creo que es imperdonable que lo hayamos hecho presidente de la República en el 2013 y él no haya defendido esa victoria. No sé si con la marcha, antes de que me diga, sí, pero me dijiste antes que la marcha no. Eso es tan injusto. ¿Por qué?
Porque él usó el 2013 el mismo argumento que tú usas ahora para aconsejar a Guaidó de no salir a Miraflores. Entonces, esa es la única alternativa. La única alternativa es ir a Miraflores, o en el caso de Capriles, ir al centro de Caracas. No, es que en ese punto tenemos una discrepancia. Yo creo que Enrique Capriles puede haber cometido errores, pero ha hecho una gran contribución a Venezuela, ha sido un gran demócrata, se ha jugado la vida, ha enfrentado a Chávez, ha estado ahí en las malas. Entonces, Jaime, ustedes vienen acá y disparan contra él y dicen es igual que los ladrones del chavismo. No es verdad. Tú estás relacionando, o sea, para ti jugarse la vida ya pone a la persona en un lugar preponderante. Sí. O sea, y yo digo, bueno, jugarse la vida. Sí, yo admiro a los que se quedan. Yo me fui, tú te fuiste. Correcto. Yo admiro a los que se quedan y ponen el pecho. Sí, pero los admiro. Sí, pero entonces todos son unos héroes, todos en el país. No. O sea, lo que yo no acepto es que ustedes, con mucha ligereza, digan que el entorno de Guaidó, y entonces tú dices Stalin González, Zambrano, Florido, Capriles, son igual de malos que los chavistas. Yo no quiero entrar en... Jaime, ya yo te dije antes que no voy a entrar en el debate si son iguales o no. Yo creo que no son iguales, vamos a decir. No son ni siquiera comparables. Sí, vamos a decir correcto. O sea, yo creo que, pero eso no los convierte en buenos. O sea, que una persona se robe... No los convierte en perfectos. No, Jaime. Pero sí los convierte en aliados necesarios para ganar la batalla. No estoy de acuerdo. Que una persona se robe 100 millones y una persona se robe 1 millón, la de 1 millón no es mejor que la de 100. A lo mejor es un menos ladrón. Pero eso no necesariamente. Tú estás confundido en una cosa, mira. Tú estás confundido en una cosa, ¿ya? Vamos a regresar al símil del secuestrador y el rehén. Sí. Tú y tu familia están secuestrados, ¿ya? Vamos a suponer que yo soy uno de tus vecinos. Sí. Y vamos a suponer que yo tengo un juicio, ¿ya? Tengo un juicio pendiente. Se me acusa un juicio, ¿ya? De... haber atropellado a un ciclista y haberme dado a la fuga. Y yo lo hice, ¿ya? Y fue una cosa horrible, Sí. una cosa que mancha mi conciencia, no debía hacerlo. Atropellé a un ciclista y me di a la fuga y tengo que ir a enfrentar a la justicia y a lo mejor me van a meter preso. A pesar de eso, yo quiero entrar a tu casa a ayudarte. Sí. Entonces, es ridículo que tú digas, que no entre mi vecino el que atropelló a un ciclista porque no es moralmente virtuoso. Yo no quiero que él venga a ayudar. Es lo que ustedes están haciendo. No, pero lo que yo creo es que no hay que juntarse con el que sea para salir de Maduro. Pero Capriles no es el que sea, o sea, es un señor que era el presidente limpio, legítimo. Yo le dije, señor presidente. Yo me acuerdo cuando lo entrevistaste en Bogotá y me acuerdo también cuando... Me duele que ustedes sean tan caníbales. No hay peor enemigo de un venezolano que otro venezolano. No, pero, Jaime, pero es que no lo veo de otra manera. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande en una persona que, de nuevo, lo hicimos presidente, y digo hicimos, me incluyo porque fui a New Orleans 2 veces a votar por él, ¿verdad? Como tantos venezolanos acá y tantos venezolanos en Venezuela. O sea, Capriles ganó las elecciones del 2013 y de una manera demasiado fácil, cantó fraude el día de la elección y al día siguiente nadie hablaba de fraude, les duró una semana. Yo creo que hay una responsabilidad grande ahí, Jaime. Él fue supremamente responsable. Yo creo que cometió un error, se lo dije, lo critiqué, pero fue súper responsable en disuadir a la gente de salir a protestar y en neutralizar la marcha. Olvidémonos de Capriles porque ya no queda más tiempo. Esta es mi última pregunta. Ok, para ti Guaidó se tiene que desmarcar de todos esos políticos sospechosos a tus ojos, ¿no? Y entonces, ¿con quién se queda? ¿En quién puede él confiar? Porque tú sabes que la política es una operación colectiva, no es un one-man show, tú necesitas gente. ¿Con quién hace política Guaidó? Yo creo que hay mucha gente valiosa. ¿Pero dónde está? Él la busca. Por ejemplo, la fracción 16 de julio, hay una fracción que es el 16 de julio, se llama así por el tema del plebiscito que fue hace 2 años, el 16 de julio, y hay una fracción donde están un grupo de partidos disidentes de estos partidos, y yo creo que
del espectro político venezolano actual, ese es el grupo más rescatable, con más claridad, es el grupo que dice que hay que invocar el tema de la ayuda internacional. Ok, lo voy a tener en el 16 de julio. Sí, se llama la fracción 16 de julio. Yo creo que de los que están en Venezuela, ese es el grupo político más claro. Sí. Ahí están los diputados de María Corina, disidentes de otros partidos, los diputados de Ledesma. Ese grupo es muy valioso. ¿Tú confías en Leopoldo López? ¿En qué sentido? ¿Qué llamas tú confiar? Confiar. Es un político que inspira tu confianza. ¿Tú votarías por él? ¿Te sientes bien representado por él? ¿Qué te digo? No, ya la respuesta es no, pues. No, pero es que no. Sí, pero confiar, o sea, es que... Vamos a publicidad. Parcialmente en Leopoldo, ¿no? Yo confío absolutamente en Leopoldo. No por eso dejamos de ser amigos. Regresamos.